Hoy recibimos a Florencia Igarza, ella es comunicadora social y también cronista. Vamos a hablar sobre el tema qué periodismo queremos y qué periodismo tenemos. La recibimos, ya está con nosotros. ¿Cómo está, Flor? Buenas tardes. Ivana, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bien, bueno, esa consigna y tenemos que quedarnos con lo que tenemos. ¿Se puede aspirar a más en torno al periodismo? Primero tendríamos que empezar a definir el que queremos, el que deseamos como sociedad. Sí. Para eso vamos a estar pasando, digamos, toda la columna o este segmento atravesado con un libro que te traje, una propuesta literaria, digamos, que es como un manual, te diría, del periodismo. Es un clásico en ese género, es del autor polaco Ryszard Kapuscinski, que se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Es un libro muy chiquito, en realidad son conferencias, digamos, o entrevistas que le hacen, y él expone su visión un poco del periodismo. Y me parece que como que desmitifica varias cuestiones en relación a la profesión, habla muchísimo, es como un libro especialmente para estudiantes de periodismo, es buenísimo. Y una de las ideas centrales, por ejemplo, es que el periodismo es intencional. El periodismo es intencional, es decir, se traza un objetivo el periodista para, luego tratar de cumplirlo con su abordaje, con sus rutinas y todo lo que hemos hablado en estas secciones de comunicación de masas. Ahora, el punto obviamente es cuál es la intención, por supuesto, y ahí él da toda una cuestión hasta ética, establece que el buen periodista tiene que ser una buena persona. Claro, porque esa construcción va a ser diferente cuando hay un buen sentido y un interés hacia un buen lugar, digamos, y cuando no. Claro, imagínate un objetivo que te trazás para dañar realmente la sociedad. Digo, y lo hemos visto y es lo que en parte tenemos actualmente, existe. Qué sé yo, se ve en cualquier plano. Digo, en la pandemia ha ocurrido esto de, boicotear las vacunas, por ejemplo. El objetivo es claro, no, con esa vacuna no. Y entonces empiezo a falsear información, a tergiversar datos. Y ese es un objetivo muy claro, es una intención muy clara. El tema es que creo que la mayoría no comparte esa intención, ¿no? Bien, lo que sucede es que esto es algo muy actual, no vamos a decir del momento, pero sí de un tiempo a esta parte, esta aparición de la fake news, de todas estas falsas informaciones que venimos recibiendo los ciudadanos, las audiencias, y ahí está el inconveniente, ¿no? En aprender a discernir o no cuando lo que viene tiene una mala intención, como vos decís, ¿no? Sí, totalmente. El tema es que me parece que en estos tiempos, y que quizá en la obra de Kapuscinski no está tan marcado, porque justamente eran otras épocas, hoy es todo mucho más sofisticado, digamos, con la cuestión de los datos, de la información. Obviamente que hay filósofos que están hablando de esto, de que vivimos en una guerra de datos y que a veces ni siquiera nos advertimos de que nos están, por así decir, mintiendo, ¿no? Sí. Entonces, hoy me parece que pasa por una cuestión de sofisticación, como de la mala intención, podríamos decir. Pero bueno, en definitiva, creo que apunto al concepto de intencionalidad porque al menos a mí me da la sensación de que está muy mal visto. Si yo digo, no, yo tengo una intención, es como que te ven mal. El tema es cuál es la intención. Claro, porque yo realmente quiero dar a conocer tal hecho o hablar con determinada persona porque tengo un criterio claro de que, tiene que salir esa persona a hablar porque es el momento, y así para cualquier aspecto del periodismo. Digo, a la hora de titular también hay mucha intencionalidad ahí. No es lo mismo, o no puede ser lo mismo, al menos también desde mi visión, porque si uno trae como un autor o una idea es porque obviamente la comparte. Pero digo, no es lo mismo hacer una nota que otra, o hacer una nota al pasar, ¿no? Para rellenar. Hay mucho de eso hoy. Exacto, sí, totalmente. Y el tema de los títulos que vos mencionás es un poco lo que llega a la audiencia, ¿no? Mucha gente se queda con eso que simplemente se ve allí en el título y no desarrolla después, o no va al desarrollo de la noticia, que a veces es construida simplemente para llegar con eso, por gente que ni abre el link, o sea, simplemente va compartiendo eso, y eso es lo poco que se sabe, ¿no? De eso que se está publicando. Sí, y en este caso, digamos, el autor, además de ser como un maestro en el género, realmente da cuenta o es sumamente creíble porque, todas sus crónicas tienen una vasta bibliografía
él ha estado literalmente en medio de guerra. Sí, sí, Digamos, más que nada conocido como... Claro, sí, más que nada es conocido como un cronista, un reportero de guerra, digamos, de momentos muy históricos. límites. Sí, claro, sí, y de hecho habla mucho de eso también, de que el periodista está como un poco en riesgo casi todo el tiempo. Y eso hasta lo podríamos pensar hoy actualmente. Quizás ese riesgo un poco ha variado. Hoy no es tan común, porque además no son tan comunes las guerras, más allá de que este año sí hayamos tenido una. Pero a lo mejor no estamos con un periodista en riesgo en una guerra, pero sino desde otros aspectos, quizás más ideológicos, ¿no? Entonces habla y pone, muchos más expuestos, porque claro, convengamos que hoy por hoy, ¿no? Cada persona que aparece en un medio, convengamos que está expuesta de alguna manera en otros espacios en donde se cuestiona por ser hijo de, marido de, y bueno, eso ya lo habíamos hablado también, ¿no? Noticias que salen a la luz porque tiene un parentesco con alguien, esa persona, y bueno, y una vez que salió no hay vuelta. Sí, sí. Bueno, por eso él reivindica obviamente muchísimo la profesión. O sea, sobre esto que te decía, te leo un parrafito chiquito. Cada año más de 100 periodistas son asesinados y varios centenares más son encarcelados o torturados. Sí. En distintas partes del mundo. Se trata de una profesión muy peligrosa. Y acá por el título del libro, quien decide hacer este trabajo y está dispuesto a dejarse la piel en ello con riesgo y sufrimiento, no puede ser un cínico. Por eso reivindica obviamente muchísimo la profesión, más allá de que tiene aristas como, por decir, críticas o más racionales para pensar, incluso de reflexión, pero es alguien que le da muchísimo valor al periodista que le pone el cuerpo a los hechos, ¿no? Exacto. Bueno, saber identificar eso también es responsabilidad de la sociedad, ¿no? Porque convengamos que en espacios de aire, digitales, gráficos, hay personas opinando, y eso es otra cosa, no es lo mismo un opinólogo, como siempre lo decimos acá. Tenemos mucho de eso, ¿no? Sí, sí, no, sin dudas, pero esto que menciona el autor cuando habla de la responsabilidad, poner el cuerpo, poner todo, bueno, es tarea neta del periodismo, o debería serlo. Claro. ¿No? Que es lo Dar que cuenta, digamos, de los hechos con experiencia propia. Exacto. O sea, él está literalmente en el lugar del hecho, donde están cayendo las bombas o donde realmente la gente no tiene para comer, lo está viviendo, se lo está preguntando. Habla mucho de eso, obviamente que es un autor que se centra y lo explicita en la cuestión de la pobreza, de lo que es el tercer mundo, es lo que le interesa, dice él, de hecho. Yo la verdad que también me gustaría cerrar esta nota leyendo, bueno, algunas de las frases. Me voy a quedar con, creo que la que más impacta y la que más ha revolucionado las redes, que dice: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Bueno, esas palabras corresponden a este autor, entre otras frases, y la verdad es que debo decir que rescaté muchísimas. Los invitamos a leer este libro que propone Flor hoy acá en la tarde de Todo para Vos, porque es realmente para aprender y para sacar conclusiones. Un poco lo que intentamos hacer en este espacio, que ustedes se sumen a este debate, a esta propuesta que trae Flor de pensar el periodismo, las noticias, la información, bueno, desde el lugar que les toca a cada uno, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo eso, ¿no? Pensarlo como audiencia, con estas dos variantes, por eso lo presentamos así a la columna. Bueno, lo que deseamos, como en términos del deber ser o lo que queremos, y después lo que hay, ¿viste? Lo que tenemos hoy en día y que muchas veces nos hace mucho daño. Bien, bueno, un gusto como siempre, Florencia, tenerte aquí en la tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a seguir, por supuesto, charlando de estos temas. Por supuesto, en gracias por el espacio. Gracias. Nos vamos, llegamos al final de esta edición. Los vamos a esperar, como siempre les decimos, en nuestro horario habitual, sábado a las 14:30 horas. Armamos siempre agenda con lo que ustedes nos sugieren. Quédate en contacto con nosotros a través de las redes y volvé a ver nuestro programa por YouTube. Suscríbete a nuestra señal y allí están cargadas todas las notas, todas las entrevistas y los encuentros que aquí realizamos en Todo para Vos cada sábado a las 14:30 horas. Te voy a esperar. Chau. Buen fin de semana. Abriles Cerveza Artesanal hace posible que todo nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas.